¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Alejandro Chávez Fernández, soy carpintero, soy mexicano y soy de Ensenada, Baja California. Siguiendo con la serie de videos sobre el uso de la sierra de mesa y los trabajos que aquí podemos realizar, hoy les quiero mostrar cómo hacer una duela para pisos de madera y lo vamos a hacer aquí en la sierra de mesa. Como les he comentado anteriormente, la sierra de mesa es la máquina principal de una carpintería por la gran cantidad de trabajos que aquí podemos realizar. Pero sin duda tenemos otro tipo de máquinas que son ideales para hacer algunos trabajos, como en este caso la duela. Por ejemplo, es más fácil hacerlo en el router o en el trompo o la fresadora, o también les llaman, creo en Perú, el tupi. Si estoy equivocado, por favor, mis amigos peruanos, háganmelo saber en los comentarios. Pero en dado caso que no se tengan esas máquinas y también las navajas especiales que requieren para hacer la duela, la sierra de mesa es una gran opción. También quiero comentarles que hay, vamos a decir, varias formas o varios métodos de hacer el mismo trabajo o obtener el mismo resultado. Hoy les voy a mostrar, vamos a decir, 3 maneras diferentes de cómo hacerlas. En el primero, vamos a utilizar un disco, un solo disco. En el segundo método, en la segunda forma de cómo hacer la duela, vamos a utilizar a la misma vez 2 discos. Y en el tercero vamos a utilizar los 3 discos a la misma vez. Así que, comencemos. Como les comentaba, el trabajo se puede hacer de diferentes formas. Tengo este set de dados, así se llaman, que es ideal para hacer este tipo de trabajo, para hacer ranuras, rebajes o ensambles. Y se compone de 2 discos y de 4 cuchillas de diferentes medidas de corte. Y estos trabajan así. Los discos y las cuchillas se pueden intercalar para alcanzar el grosor que se desee rebajar en una sola pasada. Pero hoy no los vamos a utilizar porque este set de dados es de otra máquina y el disco y la cuchilla tienen el centro más grande y mi máquina es de otra medida. Pero tengo este set de dados que sí tienen el centro que tiene mi máquina, y también hay de diferentes medidas, unos más gruesos y otros más delgados. Y esto es ideal para hacer este tipo de trabajos. Pero pensando que es más difícil que ustedes tengan el set de dados y sea más fácil que tengan 3 discos, entonces este ejercicio lo vamos a hacer con 3 discos. Nada más les recuerdo que deben de tener la misma altura los 3 discos y el mismo número de dientes. Entonces vamos a hacer el ejercicio con los 3 discos. Les tengo que volver a comentar de la importancia del dibujo en carpintería. Este es el dibujo que hice para el video 124, que es el video del tablero. Este es el dibujo del tablero y su ángulo es de 13 grados. Y en el video 125 del traslape y machimbre hicimos este dibujo. Hoy vamos a hacer algo similar a lo que sería el traslape y el machimbre. Vamos a hacer la duela para un piso de madera. Y sería el video 126 de duela para piso. Y la madera ideal para hacer este trabajo es una madera dura, la más dura que tengan ustedes en su región. Yo aquí en mi región, la madera más dura que tengo es el encino, el maple, el nogal o la caoba. Pero ustedes usen la madera más dura que encuentren en su región o la que más les guste. Entonces, este es el dibujo de la duela. La diferencia de ahora contra el video anterior del machimbre es que vamos a hacer lo que sería el macho y la ranura de hembra. Esta sería la parte de arriba de la duela y esta sería la parte de abajo. Es importante que lo notemos porque en la parte de arriba podemos dejar al parejo o a hueso la parte de arriba de la duela, o podemos también hacerle la V, el frisado de V entre una pieza de madera y la otra para que haga esto. Ya sería cuestión de que ustedes tomen la decisión de la que más les gusta o les convenga hacer. Y también en la parte de abajo de la duela tenemos que hacer estas ranuras. Estas ranuras que van a servir de respiración a la duela. Es la respiración a la duela. Esto es importante que se haga porque en los extremos, cuando la madera se estresa, tiende ya sea a expandirse o a contraerse. Entonces estas ranuras le ayudan a amortiguar ese efecto. Por eso es muy importante que las hagan y que las tomen en cuenta.
Entonces vamos a hacerlo con discos. Vamos a hacer, como les digo, 3 ejercicios. Uno con un disco, otro con 2 discos y otro con 3 discos. Y pueden usar 3 discos iguales, de la misma altura, ya sea de 40, de 60 o de 80 dientes. Y para los ejercicios estos vamos a usar también 3 grosores diferentes de madera. Ahorita enseguida les explico. Pero para lo que le vamos a llamar el ejercicio A, que sería con un disco, vamos a utilizar el grueso de 3/4 o de 19 milímetros. La conversión entre pulgadas y milímetros es más o menos. Ustedes tendrán que ajustarla a la medida que tengan. Yo trabajo más en pulgadas que en milímetros, por eso les digo que la conversión no es muy exacta. Entonces, este es el grueso y este sería el ancho. Y para el ejercicio 2 o el ejercicio B vamos a utilizar 2 discos, pero el grueso de nuestra madera es más delgada. Enseguida les explico. Sería 11/16 de pulgada o 17 milímetros. Y para el tercer ejercicio, que sería el C, con 3 discos, vamos a utilizar una madera más gruesa. Que sería 15/16 o 23.85 milímetros. La verdad, entre más gruesa sea la madera que utilicen para un piso, es mejor. Entonces, ahorita les muestro los detalles. Para todos los ejercicios, les voy a recomendar que tengan unas tablas extras para los cortes de prueba. A esas tablitas yo les llamo la avanzada y con esta vamos a ir calibrando las medidas. Entonces, para este ejercicio, que sería el A, vamos a utilizar esta madera. Y como les comenté, vamos a hacer lo que es la ranura hembra y la espiga o el macho de la unión. Pero también a esta le hice el frisado V a todo alrededor. A ver si se alcanza a apreciar bien. Entonces estas se ensamblan así y a lo largo se ensamblan de esta manera y se amarran de esta manera. Ustedes pueden trabajar el largo de la medida que sea. El trabajo en la sierra es el mismo. Entonces este sería el ejercicio con un solo disco. Con un solo disco vamos a hacer este ejercicio. Y para el ejercicio B vamos a utilizar 2 discos y este es el grosor de la madera que vamos a utilizar. Esta madera es más delgada para hacer el trabajo con 2 discos, pues en su paso no alcanza a quitar la orilla y queda esta pequeña lengüetita que tendríamos que hacérselo en otro paso. Entonces, para evitar eso, tenemos que cepillar o rebajar la madera a la medida que antes les mencioné. Entonces, por eso, ese es el motivo que para con 2 discos necesitamos la madera un poco más delgada. Y a este también se une de esta forma. Le vamos a hacer el trabajo de hembra y macho en las 4 orillas y se junta de esta manera. Solo que a estas piezas no les hice el frisado en V, nada más les lijé un poco para marcarles o remarcarles la unión. Pero ya será su decisión si la quieren de esta manera o de esta manera. Yo las 2 formas se las voy a mostrar. Y para el tercer ejercicio, que es con 3 discos, vamos a utilizar esta madera con estas medidas. Esta madera en particular es alder. Es una madera no muy dura y esta madera es de pino. Estoy haciendo nada más las muestras porque realmente no tengo la madera de encino a la mano. Entonces, a los 3 ejercicios les vamos a hacer el trabajo, solo que el mismo trabajo, solo que con uno vamos a utilizar un disco, con otro ejercicio 2 discos y con este vamos a utilizar 3 discos. A continuación les mostraré cómo lo hice y ya ustedes elegirán qué modelo hacer. Para que el video sea un poco más fluido, primero les voy a mostrar cómo colocar los discos. En el primer método vamos a utilizar un solo disco, pero primero debemos de cambiar esta plaquita para no tener tanta tolerancia a los lados del disco al momento de trabajar la duela. Entonces le debemos de colocar una plaquita como esta que hice de madera
para que no tenga tanta tolerancia a los lados y al momento de hacer los cortes o los traslapes tengamos más apoyo de este lado al momento de colocar la guía. Entonces, este sería el primer método. Voy a subir un poco el disco, nada más para que se aprecie mejor. Y vamos a colocar el segundo disco. Y este disco se quita de esta manera. Con una tablita atoramos en los dientes y con la llave quitamos la tuerca. Entonces vamos a colocar el segundo disco de la misma altura y con el mismo número de dientes. Lo vamos a colocar de esta manera y los vamos a alternar. No los vamos a poner que estén de una manera juntas. A ver si se alcanza a apreciar. Si no, voy a mover un poquito la cámara para que se vea. ¿Sí? No hay que ponerlos juntos, sino que hay que alternarlos. Los vamos a alternar así, de esta manera. Entonces, así estarían colocados los dos discos. Pero voy a colocar de una vez el tercer disco. Y lo vamos a colocar de la misma manera y lo vamos a poner en posición igual que el primer disco. Y vamos a poner el opresor y vamos a poner la tuerca. Y estas máquinas, al no tener una tuerca de agarre de este lado, tenemos que presionar los discos con una tablita, encajarlos en los dientes y con la llave apretar. Entonces ya tenemos la ranura en la plaquita de madera con un disco. Entonces poco a poco vamos a ir haciendo la segunda ranura y la tercera ranura según el ejercicio que vayamos haciendo. Entonces voy a mostrarles nuevamente cómo quedarían los discos. De esta manera nos tienen que quedar los discos alternados. Este sería el primer diente, luego el segundo diente y el tercer diente. De esta manera, así los dientes no rozan y así vamos a realizar el trabajo. Ya coloqué la altura del disco, que es 1/4 de pulgada o 6 milímetros aproximadamente. Y también la distancia entre la guía y el lado de adentro del diente, que también es 1/4 o 6 milímetros aproximadamente. Entonces vamos a dar los primeros pasos. Observen con atención, por favor. Ahora vamos a dar el segundo paso y ya modifiqué la distancia entre el disco y la guía. Ahora el 1/4 de pulgada está de este lado del disco y la altura sigue siendo lo mismo. Entonces vamos a pasar el disco por este lado y por este otro extremo. Observen bien.
Ya coloqué el segundo disco de la manera que les comenté hace un momento. Y estamos trabajando con la misma altura. Y para este ejercicio vamos a utilizar la madera más delgada, que viene siendo con 17 milímetros o 11-16. 17 milímetros o 11-16. Entonces lo que tenemos que hacer es colocar el centro de la tabla, colocarlo exactamente a la mitad de los dos discos. Entonces ya hice los cortes de prueba y vamos a hacerlo. Bien amigos, como se dieron cuenta, la ranura la hicimos de un solo paso con los dos discos. Ahora vamos a hacer lo que sería el macho. Entonces la altura de los discos es la misma, lo que estoy modificando es la distancia de la guía y el disco. Y la estoy colocando de esta manera, de esta distancia a esta parte de la ranura. A esta parte de la ranura vamos a colocar la guía y de este lado del disco. A ver si se aprecia, pero más o menos de esa manera. Ahorita lo van a ver a detalle. Ahora vamos a hacer el tercer ejercicio con los tres discos. Y ya los coloqué de la manera que les había mencionado hace rato. Entonces, para este ejercicio vamos a trabajar con una madera más gruesa, que nos va a medir 23 milímetros o 15-16. Entonces lo que vamos a hacer es que estamos trabajando a la misma altura, a un cuarto de pulgada la altura del disco o de 6 milímetros. La conversión a milímetros es más o menos exacta. Ustedes tendrán que ajustarlo si trabajan en milímetros. Yo estoy acostumbrado a trabajar en pulgadas. Bueno, el siguiente paso es colocar la distancia de la guía a el centro del disco, al disco del centro, y son 7-16 o según la tabla que tengo aquí me dice que son 11.1125 milímetros. Entonces la altura del disco está colocada a un cuarto de pulgada, como les digo, o 6 milímetros, y vamos a colocar la guía al centro del disco del centro, que van a ser 7.16 o 11.11 milímetros. Entonces vamos a hacer un corte de prueba en la avanzada. Siempre hay que hacer un corte de prueba, y si todo sale correcto, entonces vamos a hacer lo demás. Pero antes quiero comentarles que la máquina, entre más discos tenga, va a tardar un poquito más en arrancar. Va a tardar un poquito más en arrancar cuando tiene 2 discos y un poquito más cuando tiene 3 discos. Pero una vez que ya sus revoluciones se estabilicen, entonces sí hay que empezar a hacer los cortes. Así que comencemos. Para el siguiente paso vamos a hacer lo mismo. Seguimos trabajando con la misma altura del disco y nada más recorrimos nuestra guía para poner esta distancia de esta parte de la madera
a esta parte de adentro de la ranura. Vamos a poner nuestra guía y vamos a poner a la distancia del primer disco. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Ahora, para hacer el frisado en V, primero vamos a darle por un lado, luego vamos a modificar la medida, vamos a dar por el otro y luego le vamos a dar a las dos puntas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar qué tanto queremos frisar y colocar la medida a la distancia del diente del disco. Ya cambié la placa, ya coloqué el disco en ángulo 45, ya tengo la medida y vamos a dar la primera pasada. Ya hicimos el frisado en B de un lado, ahora lo vamos a hacer del otro. Y tenemos que modificar nuestra medida y figurar aquí más o menos el ángulo que le queremos dar y colocar nuestro diente del disco en esa orilla. Esto practicando lo van a entender perfectamente. Y la altura del disco no debe de ser muy grande o muy alto para que el disco no toque este punto. Entonces ahí está colocada la medida y vamos a cortarlo. Pues así va quedando el frisado de los lados. Ahora vamos a frisar lo que serían las puntas. Vamos a hacer el frisado de las puntas. Primero vamos a hacer de un lado y luego vamos a hacer el otro lado. Pero es algo parecido. Entonces para esto vamos a utilizar este tipo de guías. Abajo de la descripción de este video les voy a dejar el link donde les muestro cómo hacer estas guías. Entonces lo que vamos a hacer es colocar un tope. Colocar un tope, ya el disco está en ángulo 45 y colocar un tope. Con este tipo de guías vamos a poder hacer el frisado en V en maderas largas. En las maderas largas que ustedes estén trabajando, aquí podemos hacerlo sin la necesidad de la guía. Entonces vamos a hacer, primero, les repito, vamos a hacer de un lado y luego vamos a hacer del otro lado. Para el siguiente paso tenemos que modificar el tope. Ahora le vamos a hacer la respiración y vamos a dividir la tabla en tres partes iguales, más o menos. Ahí ustedes la calculan dependiendo del grosor de la madera que utilicen. Y la altura del disco es más o menos unos 3 o 4 milímetros. Entonces vamos a hacerlo.
Bien amigos, espero que este video sea muy útil para ustedes y pues por aquí nos seguiremos viendo. Así se hace.